¿Qué tal, audiencia? Un día más les doy la bienvenida a este su programa Pactos Oscuros, historias de terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Soy Eduardo, pero les aclaro que no es mi nombre real. Soy trailero desde hace muchos años y he recorrido muchas rutas. A mis 50 y tantos ya me he encontrado con toda clase de encargos raros, caminos peligrosos y clientes de esos que no más te ven como un peón más. Pero aquel día me ofrecieron un trabajo que la mera verdad, parecía demasiado bueno para ser cierto. Fue en Laredo, Texas, donde conocí a un tipo que se presentó como el licenciado Ramírez, un hombre de traje oscuro, bien peinado y con unos lentes de sol que parecían parte de su cara. Me habló muy directo, sin rodeos ni formalidades. Dijo que tenía un encargo especial, algo de interés nacional para México. Cuando escuché esas palabras, mi primer pensamiento fue que seguramente se trataba de alguna chamba gubernamental, algo para la milicia o para la policía. Yo la verdad he llevado de todo en mi tráiler, pero nada tan raro como lo que estaba a punto de aceptar. El licenciado Ramírez me explicó que debía cruzar la frontera con un contenedor bien sellado. Mi ruta sería directa desde Texas hasta un punto militar en México, una base de la Sedena, pero sin pararme ni para echar gasolina. Me insistió en que no debía abrir el contenedor bajo ninguna circunstancia. Pase lo que pase, señor Eduardo, esa puerta trasera se queda cerrada, me dijo casi como si fuera una amenaza. La paga, eso sí, estaba de no creerse, una cantidad que a cualquier trailero le hace agua a la boca. Como no soy de los que le dan vueltas a las cosas cuando hay billete de por medio, acepté. Pero algo en la mirada de ese hombre me puso incómodo. Era como si supiera más de lo que estaba diciendo, como si me estuviera metiendo en algo que solo él comprendía. Aún así, me dije que para Eduardo es solo una carga más. Lleva el tráiler y cobra el dinero. Cuando llegué al lugar para recoger el contenedor, me encontré con algo inusual. Había guardias armados por todos lados, más de los que se verían en cualquier carga común. Uno de ellos, un hombre alto y con cara de pocos amigos, me miró de arriba abajo como si estuviera juzgándome. El licenciado Ramírez se acercó y me entregó los documentos del viaje, detallando que todo estaba en regla y que debía pasar por la frontera sin problemas. Al ver cómo cargaban el contenedor sentí un escalofrío. No era un contenedor normal, parecía más reforzado, como si estuviera diseñado para contener algo o alguien. Además, estaba cubierto con candados y sellos por todos lados. ¿Qué diablos estarán transportando aquí? Pensé, pero no quise preguntar. Los guardias me observaban como halcones y decidí no meterme en problemas. Subí al camión y me preparé para la ruta, intentando sacarme de la cabeza esas ideas locas. Antes de salir, el licenciado Ramírez se me acercó de nuevo. Recuerde, señor Eduardo, sin paradas, sin curiosidades y sin abrir el contenedor. El éxito de esta misión depende de usted. En sus palabras había un tono amenazante, pero traté de tomármelo a la ligera. No se preocupe, jefe, le dije, no soy de los que andan abriendo las cargas solo por curiosidad. Ya en la carretera, traté de concentrarme en el trayecto, pero la imagen del contenedor no salía de mi mente. Los guardias, las advertencias, la urgencia, todo eso me hacía pensar que había algo raro en este encargo. Intenté calmarme recordándome que había pasado por rutas peligrosas y situaciones extrañas antes. Es solo un contenedor, me repetía, como si eso pudiera quitarme el nervio. Mientras avanzaba hacia la frontera, me encontré revisando constantemente los espejos retrovisores, casi como si esperara que alguien me estuviera siguiendo. No vi nada inusual, pero no lograba quitarme esa sensación de que algo estaba mal. Todo iba tranquilo, pero el silencio y la oscuridad de la carretera parecían más pesados que de costumbre.
Lo bueno llegó cuando me detuve en una gasolinera en el último tramo de Texas para llenar el tanque de diésel y asegurarme de que no habría necesidad de parar hasta llegar a México. Al bajarme noté algo inquietante. Dos tipos medio sospechosos miraban mi tráiler desde lejos. Me acerqué al encargado de la gasolinera para pagar y en cuanto giré ya no vi a los dos tipos. Te estás volviendo paranoico, Eduardo, pensé, intentando convencerme de que era pura imaginación. Terminé de llenar el tanque y cuando subí al camión para seguir, escuché un ruido extraño proveniente del contenedor, algo como un rasguño o un golpeteo. Me quedé inmóvil tratando de escuchar mejor, pero después de unos segundos el sonido cesó. Apreté el volante con fuerza y solté un suspiro. Debe ser el movimiento del camino, me dije para calmarme, pero por dentro algo me decía que estaba equivocado. Ya de regreso en la carretera, el nerviosismo no me dejaba en paz. Eduardo, me repetía, es solo una carga más. Pero ese pensamiento no era suficiente, sabía que algo raro estaba pasando. Continué mi camino por la carretera intentando sacudirme los nervios. La noche estaba tranquila, solo iluminada por las luces del tráiler y de vez en cuando por el brillo de algún vehículo que pasaba en sentido contrario. Trataba de concentrarme en la ruta, pero la idea del sonido que escuché en el contenedor no me dejaba en paz. No podía evitar pensar en lo raro que estaba todo un cargamento de interés nacional, guardias armados y el misterioso licenciado Ramírez. Y luego ese ruido, como si algo o alguien estuviera encerrado ahí dentro. No te metas en lo que no te importa, Eduardo, me dije. Pero eso era más fácil decirlo que hacerlo. En una de esas, noté unas luces a lo lejos por el espejo retrovisor. Eran unas camionetas negras que venían detrás de mí y parecían acercarse a buen ritmo. No era raro que a estas horas y en estas rutas alguien anduviera rondando, pero algo en mí empezó a alarmarse. Pasaron unos minutos y las camionetas ya estaban a unos metros. Sentí que el corazón se me aceleraba cuando vi que se mantenían justo detrás de mí, sin rebasar. Y entonces se encendieron unas luces rojas y azules. Me empezaron a hacer señas para que me orillara. Chin. ¿Y ahora qué? Murmuré para mí, sudando frío. Mi primer instinto fue orillarme y detenerme, como buen ciudadano. Pero justo cuando empezaba a reducir la velocidad, algo en mi cabeza gritó que no lo hiciera. Pensé en las instrucciones del licenciado Ramírez, sin paradas y sin abrir el contenedor. ¿Serían estos tipos quienes me querían robar el cargamento? Decidí apretar el acelerador en lugar de frenar. La pesada máquina del tráiler rugió con fuerza y aumenté la velocidad. Las camionetas no tardaron en reaccionar y también aceleraron para seguirme. Los tenía pegados al tráiler y sus luces intermitentes iluminaban el interior de mi cabina, casi cegándome. No tenía idea de quiénes eran, pero todo mi instinto me decía que no tenía que dejar que se acercaran al contenedor. Uno de ellos intentó rebasarme y ponerse a mi lado, cegaramente para forzarme a detenerme. Yo, sin pensarlo, di un volantazo que lo hizo retroceder. No tenía intención de ser fácil para ellos, aunque sabía que no podría jugar a estas maniobras toda la noche. Por fin, cuando menos lo esperaba, lograron cerrarme el paso y me obligaron a detenerme en medio de la carretera. Mi respiración era pesada y mi cabeza estaba hecha un desastre. En cuanto me detuve, vi como 3 hombres armados bajaron de las camionetas y se dirigieron directamente hacia la parte trasera del tráiler. Me dio el peor escalofrío de mi vida. Algo me decía que si abrían el contenedor, esto no iba a acabar bien. Me quedé quieto, con las manos apretadas al volante. Mientras observaba por el espejo, vi como uno de los tipos se acercó con unas herramientas y empezó a forzar la puerta trasera del tráiler. Tragué saliva y me incliné hacia adelante, sin saber si debía bajarme o quedarme ahí. Todo en mí gritaba que no debía dejarlos abrir eso, pero ¿qué podía hacer? Estaban armados y yo solo tenía mis puños y, claro,
mi tráiler. Unos segundos después, escuché el sonido del candado rompiéndose y vi cómo las puertas del contenedor se abrían de par en par. Uno de los hombres se asomó dentro, iluminando con una linterna. Me preparé para el peor de los escenarios, pero lo que pasó después fue algo que no hubiera imaginado ni en mis peores pesadillas. Desde el interior del contenedor salió un gruñido que me heló la sangre. Fue un sonido profundo, gutural, que retumbó en la noche y hasta hizo eco en los alrededores. Los hombres que estaban ahí se quedaron petrificados, y yo me sentí incapaz de respirar siquiera. Entonces, en cuestión de un parpadeo, algo saltó desde dentro del contenedor. Una sombra enorme cubierta de un pelaje oscuro con garras que brillaban bajo la luz de la linterna. El primer hombre no tuvo tiempo ni de gritar. Esa cosa se lanzó sobre él y en un segundo lo vi caer al suelo con la garganta desgarrada. La sangre brotó en un chorro que empapó el pavimento. Los otros dos hombres gritaron y retrocedieron aterrados, pero la criatura no les dio oportunidad. Con una velocidad imposible para su tamaño, alcanzó al segundo hombre y lo derribó de un solo golpe, arrancándole el brazo de un zarpazo. La escena era tan grotesca que casi me hizo vomitar. Me di cuenta de que yo también estaba en peligro ahí, atrapado en la cabina con esa bestia suelta y furiosa. El tercer hombre intentó correr de vuelta a la camioneta, pero apenas dio unos pasos antes de que la criatura le cayera encima. No pude ver bien qué le hizo. Solo escuché los gritos desgarradores, los crujidos de huesos y el sonido de algo desgarrándose, como cuando una bestia hambrienta se encuentra con su presa. Temblando, me encogí en el asiento y me cubrí la boca para no hacer ruido, esperando que esa cosa no se diera cuenta de mi presencia. Sabía que estaba en peligro, que ese monstruo no era normal y que yo había sido un idiota al aceptar este trabajo sin hacer preguntas. Justo cuando pensaba que me había librado, escuché pasos acercándose al tráiler. Me quedé pegado al asiento, conteniendo la respiración, escuchando cada paso de esa cosa que andaba afuera del tráiler. El ruido de sus pisadas era pesado, y cada vez que inhalaba, su respiración profunda y densa parecía hacer eco en toda la cabina. Ni siquiera sabía si debía moverme. Tenía la sensación de que si me movía, aunque fuera un poquito, eso sería suficiente para que me detectara. Entonces escuché unos gruñidos, como si estuviera olfateando el aire, rastreando algo. Me llené de terror, preguntándome si me estaría buscando a mí. Cerré los ojos y traté de no hacer ni un solo sonido, pero entonces, de la nada, sentí un golpe en la cabina del tráiler. La bestia, o lo que fuera, estaba ahora justo afuera, oliendo alrededor de la puerta del conductor. Era como si estuviera segura de que había alguien adentro y solo le faltaba encontrar la manera de entrar. En ese momento, mi teléfono empezó a vibrar. Alguien me estaba llamando. Me puse pálido. El sonido de la vibración se sintió tan fuerte que era como si estuviera amplificado. En ese silencio mortal, la bestia afuera dio un gruñido bajo y con el rabillo del ojo pude ver cómo una de sus enormes garras golpeaba el lado de la puerta, dejando marcas profundas en el metal. No aguanté más y en un intento desesperado por no delatarme, tomé el teléfono y presioné el botón para rechazar la llamada, rezando porque la cosa no me hubiera oído por un segundo. Pensé que quizá había tenido suerte, que tal vez no había notado el ruido. Pero en ese momento, la puerta del copiloto se sacudió como si alguien la hubiera jalado violentamente. Salté en mi asiento y casi grité del susto, pero me mordí el labio para callarme. La puerta no se abrió, pero el golpe dejó una abolladura tan grande que sentí como si todo el tráiler se hubiera estremecido. Justo cuando pensaba que era mi fin, escuché algo a lo lejos. Era el sonido de motores acercándose, más camionetas. Las luces comenzaron a reflejarse en los espejos retrovisores y pude distinguir varias siluetas de vehículos acercándose rápidamente. Por un momento, la bestia se detuvo y giró hacia las luces, dejando de intentar abrir la puerta.
Fue entonces cuando se escucharon disparos. Uno de los hombres que venían en las nuevas camionetas le disparó sin pensarlo. La criatura rugió con una furia que helaba la sangre y se lanzó contra los que venían en el primer vehículo, que aún no se había detenido del todo. Lo que siguió fue una escena de pura brutalidad. La bestia saltó sobre el cofre de la camioneta y con una sola garra rompió el parabrisas y sacó al conductor como si fuera un muñeco de trapo. Lo lanzó al suelo y le dio un zarpazo tan fuerte que el hombre quedó tendido sin moverse. Los otros hombres comenzaron a disparar, pero la bestia no parecía detenerse. Dos de ellos salieron de sus camionetas, gritando órdenes y tratando de rodear a la criatura, que seguía atacando con furia incontrolable. Pude ver cómo una de sus garras alcanzó a otro tipo, desgarrándole el pecho en un abrir y cerrar de ojos. Sus gritos llenaron el aire y aunque estaban armados hasta los dientes, ninguno parecía tener la menor oportunidad. Uno de los hombres que parecía ser el líder del grupo, gritó desesperado en inglés: "Es el objetivo. No lo dejen escapar, cueste lo que cueste". Ahí fue cuando me cayó el 20. Estos tipos eran parte de la seguridad del cargamento y vinieron cuando detectaron a los primeros criminales. Pero, a pesar de todo, el equipo y las armas no podían hacerle frente. Lo que fuera esa criatura estaba fuera de control y no le importaba a quien se llevara entre las patas. En medio del caos, aproveché para agacharme y buscar un arma. En mi mochila de emergencia llevaba un tubo de metal que había usado alguna vez para arreglar el tráiler. No era mucho, pero era mejor que nada. Si esa cosa lograba abrir la puerta, al menos quería intentar defenderme. De repente hubo un silencio, pero esta vez el silencio se sintió mucho más pesado. Poco a poco fui levantando la cabeza para ver por el parabrisas lo que estaba ocurriendo. La criatura había terminado con los guardias y lo que quedó de ellos estaba tirado alrededor del tráiler. Una escena espantosa de sangre y restos. El hedor de la muerte y la sangre era tan fuerte que tuve que cubrirme la nariz para no vomitar. La bestia se quedó ahí, en medio de los cuerpos, y miró en mi dirección. Sus ojos brillaban con una especie de maldad inteligente, como si supiera que yo estaba ahí escondido. Aterrado, mi cuerpo entero temblaba y sentí que en cualquier momento iba a perder el control. Sabía que si decidía venir por mí, no había mucho que pudiera hacer. Apenas me estaba recuperando del susto cuando vi que la criatura, después de destrozar a los hombres que intentaron atraparla, comenzó a alejarse caminando como si nada. Parecía que tenía algún rumbo, como si supiera hacia dónde quería ir. Yo no sabía qué hacer. Una parte de mí quería arrancar el tráiler y huir, pero otra parte sabía que no podía dejar que esa bestia anduviera suelta por ahí. De pronto, el sonido de motores se escuchó a lo lejos y vi varias luces acercándose. Eran varias camionetas, pero esta vez no eran de los tipos que había destrozado la bestia. Eran vehículos militares. Y no solo venían de México, porque también reconocí camionetas con placas americanas, esas grandes blindadas, de las que no se ven todos los días. Era como si ambos ejércitos, de México y de Estados Unidos, hubieran coordinado una operación para detener a esa cosa. Me quedé ahí observando cómo los militares llegaban y comenzaban a tomar posiciones. Había soldados en uniforme, algunos armados con fusiles enormes y hasta vi un par de helicópteros que sobrevolaban el área alumbrando con potentes reflectores la zona donde había quedado todo el desastre. A lo lejos, vi que algunos soldados se acercaban a las camionetas destrozadas, observando los restos de los guardias que la bestia había destrozado como si fueran de papel. Uno de los soldados mexicanos, que parecía de alto rango, se me acercó. Su cara era seria y llena de preocupación, como si ya supiera lo que había pasado. ¿Usted es el conductor del tráiler?, me preguntó en un tono firme. Asentí, todavía sin palabras. No sabía ni qué decir. Todo el asunto me rebasaba. El oficial me miró con una mezcla de incredulidad y enojo.
¿Sabía usted lo que llevaba en ese contenedor? Me preguntó de nuevo. No, yo solo me dijeron que era algo confidencial de interés nacional, respondí, aún temblando. Él intercambió miradas con otro militar, un hombre de traje oscuro que por el acento, claramente era estadounidense. El gringo se acercó y me miró fijamente, con los ojos entrecerrados, como si intentara ver si estaba mintiendo o si de verdad no sabía en lo que me había metido. Lo que llevabas ahí no era cualquier cosa, viejo, me soltó el gringo en un español algo cortado. Es una criatura que es parte de un proyecto. Uno que salió muy mal. Me quedé en shock. ¿Un proyecto? ¿De qué demonios hablaba ese tipo? El mexicano y el estadounidense intercambiaron palabras en voz baja y de pronto vi que empezaban a organizarse. Parecía que tenían un plan. Mientras algunos soldados aseguraban la zona, otros se dirigían hacia la dirección por la que se había ido la criatura, como si estuvieran preparándose para una cacería. Uno de los helicópteros comenzó a seguir el rastro de la bestia, iluminando el camino y reportando cualquier movimiento. Los militares se movían con velocidad y precisión, cada uno en su posición, preparados para lo que se viniera. Yo me quedé ahí, sin saber si podía o debía irme. Sentía una mezcla de alivio y terror, porque aunque ya no estaba solo, ahora estaba involucrado en algo mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Fue entonces cuando escuché el radio de uno de los soldados. Una voz nerviosa: la criatura está en movimiento. Repito, está en movimiento. Se dirige hacia el pueblo. No, esperen. Se está desviando. Parece que detectó a los helicópteros. La noticia me puso la piel de gallina. Si esa cosa llegaba a un pueblo, no había duda de que sería un baño de sangre. No había forma de que la gente común y corriente tuviera alguna oportunidad contra esa cosa. Sentí un nudo en el estómago al pensar en todas las familias, los niños. Nadie merecía enfrentar algo así. Los militares seguían con sus instrucciones y parecía que algunos iban a establecer un cerco para evitar que la bestia se acercara a alguna comunidad. De repente, otro reporte entró por el radio, esta vez desde uno de los helicópteros: ha cambiado de rumbo. Está regresando hacia la carretera. Todos a sus posiciones, gritó el oficial mexicano. No dejen que se acerque. Apunten y disparen en cuanto tengan a la bestia a la vista. Los soldados formaron una línea defensiva alrededor de la carretera. Los estadounidenses y los mexicanos estaban listos para abrir fuego y yo, desde el lugar en que me había quedado, solo podía observar y rezar para que eso fuera suficiente. De repente, entre la niebla, se empezó a ver una silueta moviéndose. La criatura estaba ahí, entre las sombras, moviéndose lentamente, pero con una confianza aterradora. Era como si estuviera disfrutando del miedo que provocaba. Sin aviso, la bestia se lanzó hacia los soldados. Ellos abrieron fuego, pero las balas parecían apenas detenerla. Los gritos y los disparos llenaron el aire, y yo sentí que estaba viviendo una pesadilla de la que no podía despertar. Me quedé paralizado viendo cómo esa cosa avanzaba imparable, dejando caos y muerte a su paso. Después de ver cómo esa Cr.